Tri de Javier Aguirre golea a su similar de Honduras. Ensayos de MotoGP en el trazado de Montmeló en Cataluña. Ya no hay invictos en la NBA, Boston venció a Cleveland. Dak Prescott estará fuera de los emparrillados el resto de la temporada de la NFL. Manchester City renueva a Pep Guardiola por un año más. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy con una cantidad importante, notable, podríamos decir, de información para compartir con todos ustedes. Pero antes de ir propiamente a estos temas que les vamos a proponer a lo largo de los próximos 60 minutos, permítanme iniciar con un comentario a propósito de lo que aconteció anoche mismo allá en la capital mexiquense, y ya lo identifican ustedes perfectamente. El encuentro entre el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol y su similar de la selección hondureña en un cotejo pretendidamente oficial y que corresponde a lo que han identificado como la Liga de las Naciones de CONCACAF, la Nations League, así elegantemente, digamos, presentado o denominado. ¿Cuál era, digamos, la mayor preocupación? Lo que habría de suceder en la cancha del Nemesio 10, el poder observar si había algún progreso de orden futbolístico en la ejecución, en el desempeño de los convocados por Javier el Vasco Aguirre. No, realmente la preocupación estaba en algunos despachos, normalmente localizados allá en Miami, en los Estados Unidos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, todos sabíamos que este partido era precisamente clasificatorio rumbo al Final Four. Ya saben ustedes que el inglés lamentablemente se va imponiendo de una manera verdaderamente avasallante. La final de los cuatro equipos clasificados a esa instancia definitiva de la zona de CONCACAF. Todavía no le han encontrado la traducción, ¿verdad?, en inglés para denominarle. Por lo pronto se sigue llamando la zona futbolística de CONCACAF. ¿Y por qué era esa preocupación? Bueno, todo el mundo anticipaba que los anfitriones de los Estados Unidos iban a estar clasificados ya a esa instancia de los cuatro para disputar el trofeo de campeones. Canadá, desde luego, que ha venido incrementando de manera notable su desempeño futbolístico. Panamá, que alcanzó a colarse, y entonces hacía falta un equipo, digámoslo, como funciona y como lo hemos visto operar y como lo pueden constatar ustedes y cualquiera de nosotros. Hacía falta el equipo taquillero. ¿Quién iba a llevar la gente a los estadios? Porque honestamente, ¿a quién le interesa un partido entre Estados Unidos y Canadá en materia de fútbol asociación en la rama varonil? ¿O a quién le podría despertar una enorme expectativa el choque entre Panamá y Canadá o entre Panamá y los Estados Unidos? Hacía falta, por supuesto, quien convocara a las decenas de millones de paisanos que radican más allá de Paso del Norte, de a los cuales les enviamos, por supuesto, un enorme saludo. Entonces, lo dicho, la preocupación no estaba en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol, tampoco en el banquillo de responsabilidades que encabeza Javier el Vasco Aguirre, y menos aún, tendríamos que decirlo, en lo que se refiere a el equipo hondureño, que estaban absolutamente ajenos y absolutamente exentos de cualquier responsabilidad. La situación en lo estrictamente deportivo se complicó porque al equipo de Javier Aguirre se le ocurrió viajar a San Pedro Sula para perder un partido en donde tampoco crean ustedes que los hondureños jugaron de manera absolutamente brillante. Sí, la definición de Luis Palma en las dos ocasiones ha sido, digamos, adecuada, siguiendo los cánones, no pretendiendo reventar la pelota, sino simplemente, como citaba el extinto maestro don Fernando Marcos, dar el pase a la red. No se trata de reventar el balón ni de romper la red que resguarda el marco, no, simplemente anidarla
y que esa anotación vaya precisamente al marcador. Bueno, cayó un aguacero, los mexicanos se quejaron un poco de esta circunstancia, el ambiente era, digamos, enrarecido. Algunos de estos chicos parece ser que tienen la piel demasiado delgada y se quejaron de que desde que llegaron a Honduras nunca se sintieron seguros. Bueno, señores, lo mismo les va a ocurrir cuando vayan a Guatemala, cuando vayan a El Salvador, incluso si en algún momento tienen que acudir a Managua, la situación va a ser exactamente idéntica. Todos estos equipos desean en algún momento tropezar al otrora gigante de la zona de CONCACAF, como lo es, ya les decía yo, el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, en el Nemesio 10 las condiciones se dieron favorablemente para el equipo mexicano. Raúl Alonso Jiménez con ese sentido de oportunidad y a pesar de no hacer un buen contacto con la pelota, consigue la primera anotación porque no le pega ni siquiera con el pie. Observen ustedes con detalle la repetición y es propiamente con la espinilla, pero el servicio venía tan bien lanzado, tan bien proporcionado, que bastaba solamente chocar la pelota para que el marcador se abriera. Aún así, los hondureños siguieron en su esquema de estar atrincherados, de mantenerse en una defensa a ultranza, y bueno, pues tendríamos que rememorar alguna parte del refranero popular que cita que en el pecado llevaron la penitencia. ¿Y a qué se refiere? Al cederle toda la iniciativa a los equiperos del conjunto tricolor, bueno, pues los hondureños les abrieron al mismo tiempo o por esta misma circunstancia la enorme ventana de oportunidad a los atacantes mexicanos, y fue este hombre quien entró en sustitución ya para la segunda parte, quien habría de conseguir en tiro de esquina, en un error garrafal de la saga hondureña, se encuentra con el servicio del tiro de esquina prácticamente en el corazón del área chica y no le basta más que chocar la pelota para conseguir la segunda anotación. Observen también ese remate que no está realizado como señalan todos los cánones, pero no hacía falta ninguna clase de floritura, ni ninguna, ningún movimiento elegante. Había que chocar la pelota, anidarla y que México se colocara 2-0. Vendría después otro error gravísimo de la saga hondureña, les ganan las espaldas, Jorge Sánchez hace una recepción como de figura de talla mundial del balompié, la baja con el pecho y todavía en actitud contemplativa, el zaguero hondureño se queda sorprendido de dónde salió este hombre con la camiseta número 2, se acomoda, inclina el cuerpo hacia atrás y remata de volea, prácticamente rasurándole todo el rostro al arquero hondureño, que si hubiera tenido un reflejo un poco más felino, permítanme la expresión, con un solo roce al esférico lo habría desviado, pero el balón venía colocado con tal potencia, con tal velocidad, que ese reflejo fue simple y sencillamente inexistente. Y luego ya, digamos, la cereza del pastel, la pena máxima sobre el atacante americanista, Henry Martín, que él mismo vino a cobrar. Y ahí viene un pasaje, un episodio que revela quiénes son realmente los que mandan o los que comienzan a mandar en ese grupo. Durante mucho tiempo se dijo que Guillermo Ochoa, que Raúl Jiménez y que algunos de los que podríamos identificar como el pie veterano de la selección mexicana imponían ciertos códigos y hacían prevalecer ciertos comportamientos y ciertas actitudes. Bueno, pues ayer quedó absolutamente revelado. Hace apenas unos cuantos minutos, Orbelín Pineda, sí, el mismo que alineaba aquí con el Querétaro. No piensen que es otro o que es un homónimo, no, el mismo. Y que uno se piensa, Orbelín Pineda, el del Querétaro, en la selección nacional y jugando en Grecia. Sí, a ver si estos que dicen que son directivos atienden o aprenden algún día una circunstancia semejante. Llegó y tomó la pelota y después llegó Luis Romo, sí, otro que también pasó por aquí, que también surgió de la cantera queretana
y que en un primer momento me quedó la impresión de que él iba a cobrar la pena máxima. No me sorprendía que lo intentara, porque desde que venía en las categorías de formación, en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20, Luis Romo, que además alineaba como zaguero central, era el cobrador oficial de las penas máximas con el Querétaro. Dije, bueno, pues ahora se va a imponer. Retiró a todo mundo del área, se quedó con el esférico y de repente en un movimiento, reitero, que me ha generado la impresión de que comienza a revelarse quiénes son los nuevos mandones en la selección mexicana, le entrega el esférico a Henry Martín y le dice: tíralo por favor, porque lo mereces, entraste de sustituto, hiciste el segundo gol, has provocado la falta para la cuarta anotación, te corresponde tirar la pena máxima. Y bueno, el centro delantero del conjunto de Cuapa lo ha cobrado con mucho tino, con mucha contundencia, con una gran determinación, y así quedó perfilado el marcador de 4-0. No vayan a pensar ustedes que a partir de este relato estamos absolutamente extasiados con el desempeño del equipo de Javier Aguirre. No, hicieron, si alguna opinión me permiten ahora mismo, hicieron apenas lo indispensable para vencer a un equipo absolutamente limitado que a base de deseo y por supuesto de pundonor en San Pedro Sula había conseguido 2 anotaciones sobre el representativo de la Femex Foot. Ahora los papeles se invirtieron, le cedieron toda la iniciativa al conjunto tricolor y allí cavaron justamente el doloroso tropiezo porque han quedado eliminados. En Miami soltaron fuegos artificiales para el mes de marzo del 2025. Tenemos gradas llenas. ¿Por qué? Porque ha clasificado el equipo tricolor. El resto de los antagonistas prácticamente son intrascendentes. Hacemos un primer paréntesis. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En la Bombonera de Toluca, el conjunto comandado por Javier El Vasco Aguirre recuperó parte del terreno perdido y consiguieron golear a la selección hondureña, que había llegado con una ventaja de 2-0. Sin pretender que brindaron un partido brillante, los tricolores hicieron lo indispensable en la segunda mitad del encuentro para tomar una amplia ventaja en el tanteador y con ello clasificarse a la instancia del llamado Final Four de la Liga de las Naciones de CONCACAF. Mención especial merecen Raúl Alonso Jiménez y Edson Álvarez, además de Luis Romo, quienes mostraron ciertos rasgos de carácter para empujar al representativo de la Federación Mexicana de Fútbol en la búsqueda de la victoria. Un auténtico tanque de oxígeno representa este resultado para el cuerpo técnico encabezado por Javier El Vasco Aguirre, quien se mostró contento con el triunfo alcanzado ante la oncena centroamericana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios impresos que se ocupan del ámbito del deporte, así como también de algunas publicaciones de orden digital que están ocupados del universo del deporte. El Esto dice prendidos, y ahí está Raúl Jiménez, quien sigue alineando, por supuesto, en la Liga Premier allá en el viejo continente, en la Gran Bretaña, y Henry Martín, que ha conseguido 2 anotaciones, entrando desde el banquillo de suplentes en la segunda parte de este encuentro. Y de ello se ocupa el Esto, así como también no el abandono, para decirlo correctamente, la jornada del adiós del tenis profesional del mallorquín Rafael Nadal, que lamentablemente no se pudo despedir con un triunfo que era lo que todo el mundo deseaba ya en Málaga en la serie Copa Davis entre Holanda y España. Lamentablemente perdió su partido Rafael Nadal y de hecho la serie la han tenido que ceder los españoles a pesar de ser anfitriones y bueno, pues tristemente de esta manera se ha ido uno de los grandes de la historia contemporánea del tenis, Rafael Nadal. Meta, bueno, pues le dedica
toda la nota principal a Rafael Nadal. Dice, Nadal es infinito, y baste señalar su marca, su registro, ¿verdad? 22 torneos de Grand Slam ganados, 22 victorias en algunos de los certámenes más importantes del mundo, de la gira de los profesionales del tenis. Bueno, pues Rafael Nadal ha cerrado ya su trayectoria como profesional del deporte blanco y ha cubierto, por supuesto, un periodo verdaderamente brillante. Cancha.com dice, aquí sí, bueno, yo creo que los de Cancha.com se equivocaron, porque el Chino Huerta entró, corrió, se equivocó, se anduvo cayendo, así que haya contribuido de manera notabilísima. Me quedo con la sensación de que correspondía ahí la foto de Raúl Jiménez, el otro anotador, o incluso si quieren Jorge Sánchez y Jorge Martín, pero el Chino Huerta ha de tener convenio, ¿no?, con Cancha.com, o le cae muy bien al editor de Cancha.com, porque su desempeño bastante regular, ¿eh? No piensen ustedes que fue brillante el jugador de los Pumas de Universidad. Y en el cintillo superior, bueno, se ocupaban también de Rafael Nadal y decía, baja el telón. El Universal Deportes dice, vuelven a sonreír, pero les faltó colocar ahí entre paréntesis, en Miami, porque ya saben que tienen la taquilla asegurada para el próximo mes de marzo del 2025, cuando se dispute ese Final Four de la Liga de Naciones, de la League of Nations, de la CONCACAF, la Liga de Naciones de CONCACAF, hombre, para decirlo coloquialmente, porque la sola presencia del equipo mexicano les va a garantizar un aforo verdaderamente importante. Y en el cintillo superior también se ocupan del retiro de Rafael Nadal. Dice, acaba la era de Rafael Nadal, y destacan ahí los 22 trofeos que como campeón de los torneos de Grand Slam se acreditó a lo largo de su extensa trayectoria el zurdísimo mallorquín Rafael Nadal, quien le dijo adiós al tenis profesional. La afición dice, México remonta y golea. Pues sí, qué bueno que ganaron, qué bueno que pudieron celebrarlo. Por supuesto, los aficionados que acudieron al Nemesio 10 deben haber terminado verdaderamente complacidos por la exhibición del equipo mexicano, pero cuanto a un rival que te cedió toda la iniciativa y que se mostró absolutamente limitado, me quedo con la sensación de que no habría elementos como para festejar en demasía o de manera ruidosa. Se aprovechó y se capitalizaron todas las condiciones favorables para el conjunto tricolor, y hasta allí radica estrictamente el mérito del equipo que ahora mismo comanda Javier el Vasco Aguirre. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Cita la vieja voz popular que al perro flaco se le cargan todas las pulgas, y esta parece ser la situación que están viviendo ahora mismo los llamados Vaqueros de Dallas en la temporada regular de la NFL, siendo uno de los equipos más populares del fútbol americano profesional entre los aficionados de nuestro país. La escuadra de la estrella solitaria ha naufragado en una campaña con marca perdedora y que parece condenada a uno de los más sonados fracasos. Por si las 6 derrotas que han acumulado no fueran suficientes, a los muchos males que aquejan a los tejanos, hay que añadir el hecho de que no podrán contar con su millonario mariscal de campo durante lo que resta del calendario 2024 de la NFL. Dak Prescott, cuyo contrato fue renovado al inicio de esta temporada, fue intervenido quirúrgicamente y estará fuera de toda actividad en la NFL por lo que resta de la campaña, representando una baja muy sensible para los Vaqueros de Dallas. Eso no está inhabilitado. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes de seguir con los temas que queremos, que deseamos proponerles ahora,
agradecer en principio a todos los amigos y a todas las personas que ya nos acompañan, que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa, y con el mismo énfasis a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de esta emisión, sea a través de la señal de la televisión abierta digital o la televisión por cualquiera de los sistemas de cable del centro del país. Gracias a todos por estar acompañándonos. Bueno, ha sido una jornada particularmente llamativa. Ayer en este mismo espacio discutíamos con el profesor Armando Elías, a quien le mandamos un saludo y quien ya muy orondo, muy temprano me mandaba el aviso: te dije que se acababan los invictos en la NBA. Y bueno, sí discutimos el tema con él porque habíamos señalado los 15 partidos que de manera consecutiva los Caballeros de Cleveland se habían acreditado, 15 triunfos concatenados en una liga como la NBA. Créanme lo que no es una marca sencilla de conseguir. Y ayer mismo exponía yo la idea, bueno, ni cuando Kyrie Irving y LeBron James defendían esa casaca de los Caballeros de Cleveland habían logrado esa marca. Bueno, pues ahora Donovan Mitchell y el resto de sus coequiperos lo consiguieron, pero tenían una cita muy complicada en el Boston Garden, nada más y nada menos que ante el actual campeón de la NBA, los Célticos de Boston. Y ahí vemos a Jason Tatum, el capitán de este equipo, que además porta la casaca con el 0. Bueno, pues los Célticos de Boston le arrebataron la condición de imbatidos a los Caballeros de Cleveland, y con ello, por un lado, se terminan los invictos, pero también estoy seguro que todos los jugadores de Cleveland podrán jugar los siguientes partidos relativamente más relajados. Ya no saldrán a jugarse el todo por el todo, a ver si pueden extender o no esa racha de victorias consecutivas. Queda entonces la marca intocada, inalcanzada todavía, de las 24 victorias en fila que lograron los guerreros de Golden State en aquella campaña en la que habrían de sumar incluso más de 70 victorias a lo largo de la campaña regular, pero ello desde luego que no le resta el más mínimo mérito al equipo de los Caballeros de Cleveland, que encabezados por Donovan Mitchell, por el jovencito Ty Jerome, bueno, pues están teniendo un inicio de temporada verdaderamente fulgurante. Por lo pronto, ya no hay invictos en el baloncesto profesional de la NBA allá en los Estados Unidos. Y con antelación, venga precisamente ese tema, porque lo habíamos discutido también aquí con ustedes, de que se habían terminado también los invictos en el fútbol americano profesional de la NFL. Los Jefes de Kansas City, los actuales campeones del fútbol americano profesional en la Unión Americana, enfrentaban a Josh Allen y el resto de los Bills de Buffalo en un partido que hace algunas campañas era considerado uno de los estelares, digamos, de la conferencia americana, y que de algunas campañas hacia acá ha recobrado brío, ha recobrado, digamos, la atención de los fanáticos. Y en esta circunstancia particular, todo mundo estaba muy pendiente de poder observar si efectivamente los Bills de Buffalo tenían las condiciones de antagonizar con el actual campeón de la NFL, y por la otra parte, si los Jefes de Kansas City podían extender más allá de las 9 victorias concatenadas su racha de triunfos en el inicio del calendario regular de la NFL. Bueno, pues los Bills de Buffalo jugaron un partido verdaderamente brillante, mantuvieron prácticamente maniatado a Patrick Mahomes, el mariscal de campo estelarísimo de los Jefes de Kansas City, y con ello, o basados en ello, han labrado, han construido una victoria muy importante que evidentemente los va orientando de manera clara a la postemporada de la NFL, por lo pronto en lo que corresponde a su división allá en la conferencia americana. Y por la otra parte, bueno, pues los Jefes de Kansas City tendrán que trabajar ahora en los ajustes de cara a garantizarse de la manera más anticipada posible un sitio en la postemporada de la NFL. Así es que, como les decíamos, una jornada
muy particular, significada, porque se acabaron los invictos primero en la NFL y luego en la NBA. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Culminó la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad con la coronación del madrileño Jorge Martín, quien se impuso en la última prueba del año a su antagonista directo, el italiano Pecco Bagnaia. Ahora, en el mismo escenario de su prodigioso ascenso, se han desarrollado las primeras prácticas de cara a la campaña 2025 del llamado MotoGP, por lo que en Cataluña se presentaron algunos de los protagonistas con sus nuevos equipos. En estas condiciones, fue posible observar al nativo de Cervera, Marc Márquez, con el equipo oficial Ducati, además de portar toda la indumentaria en predominante color escarlata. Del mismo modo, el campeón español Jorge Martín se presentó con su nueva formación, Aprilia, e inmediatamente saltó al trazado de Montmeló para dar comienzo a los primeros ensayos de la llamada temporada invernal del MotoGP. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hoy a muy temprana hora recibimos un telefonema, nos llamó un poco la atención porque no teníamos, digamos, agendada ninguna clase de conversación ni de conferencia en ese horario. Y sin embargo, bueno, pues tomamos la llamada y era, ya lo pueden imaginar ustedes, Aurelio Valenzuela, con quien habíamos conversado a propósito de la complicada situación que estaba viviendo ahora mismo el seleccionado chileno, que está tomando parte en las eliminatorias sudamericanas, la eliminatoria de CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Balompié, de cara a la Copa del Mundo del 2026. Estaban ubicados nada más y nada menos que en el último sitio. Son 10 los equipos representativos que toman parte en ese proceso eliminatorio y los chilenos estaban ubicados precisamente en la 10ª plaza. Habían estado, y lo discutimos aquí con Aurelio Valenzuela el pasado lunes, habían estado en Lima intentando conseguir un resultado favorable ante el equipo Inca. No lo lograron, pero rescataron el empate. Incluso en los últimos minutos les habían señalado una pena máxima. Por fortuna, pidieron la revisión en el VAR, en el video, y en el video quedó absolutamente demostrado, se pudo constatar que el atacante peruano, al cual le habrían cometido la falta para señalar la pena máxima, había partido de una posición fuera de juego, de una posición en fuera de lugar, de una posición adelantada. En consecuencia, se eliminó el señalamiento de la pena máxima y prevaleció el empate sin goles. Sabía a muy poco porque los chilenos tenían apenas 5 puntos más una unidad que consiguieron en Lima, seguían en el agujero, en el sótano de la clasificación de CONMEBOL. Así es que todo estaba orientado para que en el Estadio Nacional de Santiago recibieran, como dicen los venezolanos, a la vino tinto, el equipo representativo del balompié de paga en Venezuela, que además iniciaron a tambor batiente, y créanme que no estoy exagerando nada, porque los venezolanos se fueron adelante en el marcador. El relato de los narradores chilenos era verdaderamente conmovedor. Incluso hay alguno que señala, me quiero morir, en el relato, porque ellos confiaban en que podían sacar rápidamente una ventaja en el marcador y sin embargo se fueron abajo en el tanteador en el Estadio Nacional de Santiago. Vendría después el empate por parte de Eduardo Vargas, que no entiendo por qué aquí mi productor, el ingeniero Alan y Ávila, insiste en decirle Edu Vargas. No, si ustedes hubieran visto jugar al original Edu, el extremo izquierdo, una auténtica saeta por el costado izquierdo del brasileño, yo creo que el propio Eduardo Vargas diría, no, si quieren díganme Lalo, como dicen en México, pero Edu no me queda grande, me queda gigantesco. Pero bueno, Eduardo Vargas consiguió el tanto del empate. Los venezolanos no cejaron en su propósito y se colocaron una vez más adelante en el marcador 2-1, y entonces ya el Estadio Nacional de Santiago era prácticamente un auténtico cementerio. El
digamos, era tan pesado el silencio que se podía cortar casi en cubitos. Por fortuna para ellos, llegó relativamente rápido el empate a 2 goles y desde allí ya se catapultaron los chilenos para conseguir una victoria de 4-2. Ahí vemos en la fotografía el peinado que le recomendó nuestro productor Arturo Vidal. Siguió tu consejo, productor, no te puedes quejar. Muy sonriente y de manera muy merecida Arturo Vidal, quien ostenta la capitanía de la selección chilena. Bueno, 2 anotaciones, una prácticamente iniciando la segunda parte, un zurdazo desde los linderos del área grande que ya le dio la ventaja prácticamente definitiva al equipo chileno, que posteriormente incluso tendrían una quinta anotación. Aquella habría sido absolutamente de escándalo, 5-2, pero una vez más fueron a la revisión en el video y en el video, bueno, pues quedó demostrado que uno de los participantes en la jugada del gol chileno se encontraba en posición fuera de juego y entonces esa anotación quedó borrada del marcador oficial. De cualquier manera, ha sido un triunfo, nunca mejor dicho, absolutamente reconstituyente, balsámico, tendríamos que señalarlo, para el equipo chileno, que suma por fin 3 unidades y comienza a arañar la posibilidad al menos de la repesca. Hay que recordar que de la eliminatoria de Conmebol avanzan 6 equipos de manera directa. Cualquiera hubiera pensado, pues entre esos 6 tiene que estar Chile de manera directa. Pues no, y un séptimo tendrá que jugar un repechaje. Esa es la posibilidad que por ahora han comenzado a especular los seleccionados chilenos. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Agobiados por la asfixiante presión de ser observados de manera detallada por aficionados y especialistas, los llamados Caballeros de Cleveland han optado por terminar con su racha de imbatidos en la NBA. Enfrentando a los actuales campeones de la mejor liga de baloncesto del orbe, los equiperos de Cleveland se vieron disminuidos en defensa y llegaron a ceder una ventaja de más de 20 puntos ante los Célticos de Boston. Con una marca de 15 partidos ganados consecutivamente desde el inicio del calendario regular en la NBA, los Caballeros de Cleveland igualaron varias marcas y establecieron un registro histórico para la franquicia desde el comienzo de una temporada regular. De este modo, la NBA y particularmente la Conferencia del Este se han quedado sin equipos invictos, pero allí ha quedado la enorme exhibición de Donovan Mitchell y Ty Jerome, entre otros más, de que un equipo sin gran presupuesto puede ser muy competitivo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues agradecer algunos de sus llamados, de sus saludos y de sus comentarios. En primer término, Jano Jefe, mi querido Jano, que siempre nos acompañas. Muchas gracias. Daniel Aguilar también nos deja saludos muy amables. Fer Lascano también entró en contacto con nosotros. Mabel Yepes, también muchas gracias. Esteban Patraca desde Veracruz, mi estimado ingeniero, un saludo para ti, y nuestros amigos también de Noticias Importantes nos dejan saludos. En unos minutos más desahogamos el resto de sus comentarios. Vamos entonces con lo que corresponde. Continuando con la nota que nos ha antecedido, que nos hablaba del deporte ráfaga, vamos con cómo se está viviendo ahora mismo la actualidad de la temporada regular de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, la mejor liga de baloncesto de nuestro país. Y estos son algunos de los marcadores recientes en lo que corresponde a la División 1 en la rama femenil. Las Águilas de la UPAEP superan a la Universidad Interamericana de Puebla
choque de dos equipos poblanos, 52 puntos a 42. El TEC de Monterrey Campus Guadalajara supera al TEC de Monterrey Campus Aguascalientes, 58 puntos a 38. Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Estado de México vencen a Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Hidalgo, 71 puntos a 66. El TEC de Monterrey Campus Guadalajara vence a Linces, el equipo que dirige el argentino Víctor del Barba, 63 puntos a 45. Y bueno, pues después César Valencia con el Centro de Enseñanza Técnica y Superior de Baja California, el CETIS, supera también a Linces del Campus Querétaro de la Universidad del Valle de México, 72 puntos a 53. Con esos marcadores, ¿cómo marchan las posiciones? En lo que corresponde a la División 1 en la rama femenil, el TEC de Monterrey está con un registro de 9 ganados y un solo tropiezo. El CETIS marcha con 6 ganados, 1 perdido. La OPAEP 6 triunfos, 2 reveses. El TEC de Monterrey Campus Guadalajara 6 victorias, 3 derrotas. El mismo registro para Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Toluca. Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 4 ganados, 3 derrotas. Borregos del Campus Estado de México, 4 ganados, 4 reveses. Y completa el selecto grupo de los 8 mejores, Gallos del Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, con 4 triunfos y 6 tropiezos en lo que corresponde a la División 1 en la rama femenil de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Y con ello nos vamos a la actividad de la rama varonil. Y ahí tenemos la victoria de los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre el CETIS de Baja California, 64 puntos a 49. Los Borregos Salvajes de visitantes en Puebla caen ante los Tigres Blancos de la Universidad Madero, los bicampeones reinantes de la ABE, 64 puntos a 56. El TEC de Monterrey Campus Toluca vencen a los auténticos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 70 puntos a 65. La Universidad Interamericana de Puebla, el equipo que comanda nuestro buen amigo el doctor Manuel Ordaz, superan a las Águilas de la UPAEP, el equipo que dirige el entrenador nacional universitario Javier Ceniceros, 75 puntos a 71. La Universidad Montreal, con sede en Morelia, supera a la Universidad de las Américas, a los Aztecas, allá en Cholula, 85 puntos a 75. Y la Universidad Anáhuac Campus Querétaro, recién desempacados de Cali, Colombia, superan a los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, 89 puntos a 80. Con esos tanteadores, ¿cómo marchan las posiciones? Bueno, pues ahí lo tenemos, el bicampeón reinante, la Universidad Madero de Puebla, marcha con un registro de 10 ganados, 1 perdido, y la escolta con la misma marca, la Universidad Anáhuac Campus Querétaro. Después aparece el TEC de Monterrey Campus Puebla, 11 ganados, 2 perdidos. Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el equipo que ya les decíamos dirige Javier Ceniceros, 11 ganados, 3 perdidos. El CEU, los Gallos de Héctor Santos, con sede allá en la Sultana del Norte, tienen un registro de 9 victorias, 4 derrotas. El TEC de Monterrey Campus Toluca en el 6º sitio con 9 ganados y 5 perdidos. El TEC de Monterrey Campus Monterrey, el equipo que comanda Mario Moreno Escobedo, 9 ganados, 5 perdidos. Y completa la Universidad Interamericana el selecto listado de los 8 mejores con 7 ganados y 4 perdidos. ¿Por qué ponemos a estos 8 mejores? Ya lo hemos dicho con antelación, pero a lo mejor no de manera suficiente, porque si en este momento concluyera la temporada regular, estos serían los 8 equipos que avanzarían por derecho propio a la serie final de los 8 grandes de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Así es que esta es una situación particularmente importante y nos llama la atención porque allí aparece en el 8º sitio la Universidad Interamericana de Puebla, una institución, digamos, relativamente pequeña, no es una institución como el TEC de Monterrey, con un estudiantado muy numeroso, o la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, o la propia UNAM.
Es una universidad, reitero, relativamente pequeño, de la cual tuvimos la oportunidad de testimoniar su ascenso allá en León, Guanajuato, a la División 1, y desde que se instalaron entre los consagrados del baloncesto universitario de México, no han regresado a la División 2, así es que sea particularmente meritorio el desempeño de los pupilos del doctor Manuel Ordaz. Les enviamos un saludo allá en la Angelópolis, porque además el campus de la Universidad Interamericana está ubicado en la zona de Angelópolis, allá en la capital poblana. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ha ganado prácticamente todos los títulos allí donde se ha presentado a dirigir equipos profesionales, sea en su natal Cataluña, en Alemania y ahora en la prestigiosa Liga Premier, donde ha impuesto su estilo y su discurso. Pep Guardiola ha renovado su convenio laboral con la organización del Manchester City al menos por un año más y ha quedado la opción abierta para continuar laborando hasta el 2026 con los llamados Citizens. No ha sido sorprendente el hecho de que el director técnico catalán haya extendido su colaboración con los británicos, sino más bien que lo haya realizado limitado este periodo a solamente un año, lo que ha desatado algunas especulaciones por parte de la prensa inglesa. En cualquier caso, contando con un presupuesto millonario y varios de los mejores jugadores del mundo, es fácil suponer que la estela ganadora de Pep Guardiola se extenderá a lo largo de varios torneos más en el viejo continente. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ya todos estamos enterados que se disputa el play-in entre los Xolos de Tijuana y el conjunto de Coapa, que va a presentar algunas bajas significativas. Caso particular de Diego Valdés, el volante chileno, que tampoco pudo alinear con su equipo nacional, puesto que resultó lesionado, y da la sensación de que André Jardine lo va a poder alinear en el partido ante los Xolos de Tijuana. Y el Guadalajara va a recibir en el estadio que construyó Jorge Vergara a los rojinegros del Atlas. Una vez más, el clásico tapatío, pero ahora en la fase del play-in. Estaremos pendientes de quiénes son los que acudirán precisamente ya ahora sí, propiamente a la liguilla entre ocho equipos, buscando el título del fútbol mexicano. Y vamos a revisar precisamente el Departamento de Orden Estadístico del Balompié Mexicano, para que todos tengamos una idea muy aproximada de cómo concluyó la temporada regular y cómo se avecina la liguilla. El Querétaro, por increíble que parezca, supera al Santos de Torreón 3-2. Por cierto que Santos de Torreón se quedó sin técnico. Nacho Ambriz presentó su renuncia y ya hablan de La Volpe, de Diego Coca, ¿de quién más? Bueno, son 3 o 4, casi todos extranjeros. Del Tano Ortiz, que lo echaron del América, luego del Monterrey. Bueno, pues ahora quiere ir a la comarca lagunera. Mazatlán cae en casa ante los Pumas de Universidad, un rotundo fracaso. Gastaron cualquier cantidad de millones de dólares, empezando por el técnico. Le dicen el Rey Midas, y yo creo que sí, efectivamente, Víctor Manuel Vucetich es el Rey Midas en el sentido original de la historia, del relato del viejo cuento, que es una historia trágica. Cuando algunos reporteros se han referido al Rey Midas, es que todo lo que toca lo convierte en oro, sí, pero no podía alimentarse. Se murió el Rey Midas, hombre, por favor. Es una historia trágica, que es exactamente lo que le ha sucedido a los disque cañoneros de Mazatlán. Se llevaron al técnico más caro del fútbol mexicano para terminar hundidos entre los últimos puestos de la clasificación general. Guadalajara pierde en casa ante el San Luis y eso lo condena al play-in. Pachuca pierde en casa también ante los Bravos de Ciudad Juárez y Toluca golea al conjunto de Coapa
4 tantos contra 0 para asegurarse un puesto entre los 4 primeros de la clasificación general y con ello estar ya descansando, esperando rival en la liguilla. Cruz Azul y Tigres empatan un tanto, Necaxa y Atlas no se hacen daño en Aguascalientes 0-0, Monterrey supera a León 2-1 y Tijuana vence al Puebla 2-1 y ello obliga a que José Manuel el Chepo de la Torre se ha despedido de la dirección técnica del conjunto de la Franja, que igual siguen sin técnico y ya han hablado del Piojo Herrera, de la Volpe, en fin, de una cantidad de técnicos impresionante. Están absolutamente desesperados. Parece patológico. Bueno, hasta Rafa Puente Jr. quiere ser técnico de la Franja. En fin, la tabla general, Cruz Azul en la cima con 42 puntos, imponiendo una nueva marca para los torneos cortos. Toluca 35 puntos, Tigres 34 unidades, Pumas y Monterrey 31 puntos, San Luis 30, Tijuana 29, América 27 y Guadalajara 25 puntos entre los 9 primeros de la clasificación general. El Atlas 22 puntos y alguno de sus seguidores más acérrimos decía: no entiendo cómo habiendo jugado un torneo tan malo se clasificaron al play-in. Bueno, León tiene 18 unidades, Juárez 17, Necaxa 15, Mazatlán y Puebla 14 puntos, Pachuca 13 unidades, el Querétaro que se salvó del farol rojo y ya les explicaré con calma en una emisión posterior a qué se refiere eso del farol rojo, que ya algunos me lo han preguntado. 12 puntos y el Santos de Torreón solamente 10 unidades. El señor Irarrágorri vive en Washington, está atendiendo sus negocios. Allá el Sporting está en verdaderos problemas también económicos en el fútbol español. El Atlas y el Santos, pues ya que les digo, de los peores equipos del fútbol mexicano. Y entonces con ello nos vamos a la tabla de los romperredes. Paulinho del Toluca, 13 dianas y es el campeón de goleo. Ángel Sepúlveda, sí, el mismo que alineaba con el Querétaro, ahora con los Cementeros de Cruz Azul, es el vicecampeón con 9 dianas. Sergio Canales de Monterrey y Henry Martín del América con 8 tantos y Rodolfo Rotondi de los Cementeros de Cruz Azul, 7 anotaciones, los mejores anotadores, los romperredes del balompié mexicano. Y la tabla de el dolor, por eso les decía, claro que Víctor Manuel Vucetich es el rey Midas, todo lo convierte en oro, pero el tema es que no necesitaban que lo convirtiera en oro, sino que lo convirtiera en un equipo que jugara bien al fútbol y no lo ha conseguido. Es el peor equipo y están prácticamente condenados a pagar la multa económica, 0.8941, los Bravos de Ciudad Juárez que ya están acostumbrados, 1.0 de porcentaje, el equipo de la Franja 1.0118, el Atlas con todos sus 2 campeonatos consecutivos ya están allí entre los peores, 1.0235 y el equipo de los Rayos del Necaxa 1.0588 en lo que corresponde a la tabla del porcentaje. Y entonces los clasificados a la liguilla, Cruz Azul con la marca que impuso de puntos para torneo corto, Toluca, Tigres, Pumas, Monterrey y San Luis, los 6 que van, digamos, de manera directa a la liguilla y están esperando a los ganadores de qué encuentros, de Xolos ante América y de Chivas ante Atlas. Recuérdense ustedes que el ganador del Tijuana contra América va directo ya a la liguilla y el perdedor de ese partido va a tener una segunda oportunidad todavía contra el ganador del clásico tapatío. Así es que los Xolos y el conjunto de Cuapa tendrán 2 posibilidades de ir a la liguilla y a eso le llaman ser un torneo muy competitivo. La mejor opinión, sin lugar a dudas, será la de usted. Con estos comentarios, no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.